Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Esparcia, soy el responsable de formación de Valgray. Valgray es una fundación, la escuela de posgrado y red de investigación en inteligencia artificial de la Comunidad Valenciana. Bueno, ya sabéis que una de nuestras tareas, si habéis curiosidad en la web, una de nuestras tareas y pilares fundamentales es la formación. Y dentro de la formación en general, en IA a toda la sociedad, pues nos centramos varias veces en colectivos y hoy nos toca hablar de un colectivo bastante importante de la sociedad, como es el colectivo docente. Y nada, hoy tenemos a Jordi, que lo voy a poner también en primer plano para que lo veáis. Jordi es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, doctor en informática, también coordinador docente de Valgray. Y nada, vamos a esperar 5 minutos porque la verdad es que está entrando bastante gente ahora en este minuto y Jordi ahora ya os dejaré en sus manos. Lo que haremos será, será ir haciendo Jordi ahora su presentación y nada, dejaremos tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas, podéis ir lanzando vuestras preguntas. Y si nos da tiempo, tenemos hasta las 7. Si nos da tiempo, pues ya al final, a ver si Jordi puede resolver las cosas que se hayan quedado en el tintero. Y nada, también, bueno, sabed que nosotros, no solo aparte de este webinar de innovación que tenemos hoy, también tenemos una serie de webinars. Empezamos hoy con uno. El siguiente será el 2 de octubre. 2-3 de octubre tenemos un par de webinars más y también tenemos cursos ya más extensos en IA. Por ejemplo, uno de docencia, que empezamos ahora a mediados de octubre y donde Jordi es uno de nuestros docentes principales, si no el principal, de ese curso. Tenéis toda la información en la web o si tenéis alguna pregunta, pues la podéis dejar y ya al final intentamos responder. Esperamos un par de minutos y a Jordi te daré la palabra ya para que sigas tú con la charla. Muy bien, Sergio. Pues nos esperamos un par de minutos, ¿no? Muy bien, sí, 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 mejor. Pues si quieres, Jordi, ya te cedo la palabra para que empieces este webinar titulado, como ya habréis visto, Revolución Educativa, claves para dominar la inteligencia artificial en el aula. Así que, Jordi, todo tuyo. Vale, pues voy a empezar compartiendo ya lo que es la pantalla para que podáis ver un poco pues un poco la presentación que vamos a seguir. Dejadme que comparta. Vamos a ponerla así. Vale. ¿La veis? Vale. Bueno, vamos bueno, si acaso voy a compartir la pantalla, pero voy a compartir la presentación de una forma que podamos verla un poco mejor. Así, perfecto, así, perfecto. Cuando la comparto así me sale Ahora, Así está bien, ¿no? ahora estamos viendo el Teams. Sí, está bien. Vale, no vemos nada de Teams, ¿no? Nada. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues gracias, Sergio, por la introducción y bueno, en primer lugar, gracias a todos también por asistir a este webinar donde, pues de alguna manera, como tenéis aquí en el título, el objetivo es centrarnos un poco en lo que estamos viviendo en estos momentos en el sector educativo con respecto a la inteligencia artificial. Me ha presentado Sergio, soy Jordi Linares, yo estoy en la Universidad Politécnica de Valencia y desde Valgray, pues al que pertenecemos las 5 universidades públicas valencianas, pues uno de nuestros objetivos es justamente este, ¿no? Hacer este tipo de acciones para que os llegue un poco el tema de la inteligencia artificial y que la sociedad, en definitiva, pues empiece a asimilar este cambio de paradigma que estamos viviendo. Y bueno, hablando de educación, pues como sabéis, la educación es algo que nos acompaña toda la vida, ¿no? Desde que nacemos hasta que dejamos de existir, el proceso de aprendizaje es algo innato, ¿no? Realmente con el ser humano. Y por tanto, normalmente es uno de los sectores, como sabéis, que primero recibe los golpes, por decirlo de alguna manera, de cualquier cambio. No pretendo en ningún momento, ya lo veréis en el webinar,
abrumaros o transmitiros una idea de que uy, esto no voy a ser capaz o no voy a no sé si voy a poderme subir a este carro, ¿no? Os aseguro por nuestra experiencia que esto no solo es posible, sino que es no es tan complicado, ¿no? Con la formación, digamos, adecuada. Entonces, aunque os pueda abrumar algunas de las cosas que os voy a contar y también quiero enseñaros algunas cosas, no tengáis ese sentimiento de inquietud, ¿no? Este sentimiento de miedo ante lo que sin lugar a dudas es un cambio importante. Esto no es una nueva tecnología, ¿vale? Esto es realmente un cambio de paradigma que va a afectar y está ya afectando a toda la sociedad. Es decir, esto es importante, ¿vale? Quizá es lo más importante a lo que, digamos, el ser humano se va a enfrentar. Y como sabéis, el ser humano pues, y su relación con la tecnología pues, nos viene en el ADN. De hecho, estamos aquí como especies porque de alguna manera hemos creado elementos, herramientas que nos asistan de alguna manera en nuestra subsistencia, ¿no? Entonces, de alguna forma podríamos decir que la inteligencia artificial es el último paso, que es conseguir en definitiva una herramienta que entre en lo más íntimo nuestro, ¿no? Que en definitiva nuestras habilidades cognitivas más propias, ¿no? Y la carrera se inició hace bastante tiempo, se ha acelerado muchísimo en los últimos años y esto pues ya os digo yo que lo que os voy a mostrar es una fotografía estática del momento actual, pero hay muchas cosas por venir y esto no va a parar. Entonces no os quiero, insisto, daros un mensaje de inquietud, sino todo lo contrario, ¿no? Estamos muy convencidos los que estamos metidos en este campo en que es un mundo lleno de oportunidades, ¿no? Y que tenemos la oportunidad de verdad de realizar cosas muy interesantes y de verdad dar solución a muchísimos problemas y en el campo de la educación especialmente, ¿vale? Porque fijaos, estamos entrando en un momento en el que, y nosotros que participamos en este tipo de charlas, coloquios, webinars, cursos, conferencias en el tema de la inteligencia artificial, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de cómo estamos entrando en un terreno efectivamente muy sensible, porque estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de creatividad, estamos hablando de razonamiento, propiedades que, como sabéis, pues siempre hemos pensado que no son innatas, propias, exclusivas, ¿no? Y de alguna manera, pues, estamos empezando, de alguna manera, a ver que esto no es necesariamente así. Y no quiero entrar en debates, no es el momento, pero os aseguro que en diferentes foros se discute mucho si la IA, si la inteligencia artificial es inteligente, si es creativa o si está razonando o no está razonando. Y está pasando algo bastante interesante y es que los diales, ¿no?, que marcan cada una de estas capacidades pues se van desplazando cada vez hacia terrenos donde la IA en el momento en el que se discute no es capaz de alcanzar, ¿no? Pero de alguna manera hay una progresión, ¿no? Yo os puedo afirmar sin ningún tipo de dudas que cuando se analiza esto con cierta seriedad y desde un punto de vista incluso científico, pues bueno, lo que significa inteligencia, creatividad y razonamiento, pues es difícil discutir que nos está alcanzando en estos momentos, ¿no? Esto de la inteligencia artificial lleva muchos años, ¿eh? Esto, los que nos dedicamos a este campo de toda la vida, pues ya empezamos sabiendo, hablando de inteligencia artificial, pero es que lleva muchos años más, ¿no? Pero evidentemente estamos viviendo singularidades, por decirlo de una manera, ¿no? Momentos de inflexión muy importantes, ¿no? Y evidentemente, pues parece mentira que aún no haga 2 años de ChatGPT, ¿no? Pero ChatGPT, como sabéis, pues si os enseñaré alguna cosa si nos da tiempo, es una de las herramientas efectivamente que más han popularizado
de alguna manera lo que significa la inteligencia artificial y su impacto en el campo educativo, y no es más que el punto del iceberg, ¿vale? La punta del iceberg. De hecho, la semana pasada tuvimos un nuevo lanzamiento por parte de esta empresa de OpenAI de algo pues, que ya sabemos que iba a pasar, que es el aumento de la capacidad de estos... Uy, hay un rebote. El aumento de la capacidad de estos modelos hacia áreas como en este caso razonamiento, ¿vale? No sé si seguís las noticias, pero la cosa pues sigue. Esto iba a seguir, ¿vale? Iba a seguir. Mirad, una clave para que entendáis esto. La inteligencia artificial es un campo muy amplio. Hay muchas técnicas, yo os digo desde los años 50. Pero fijaos, para que me entendáis, lo voy a hacer lo más breve posible. Llevamos muchos años trabajando con los ordenadores, ¿verdad? Y de alguna manera sabemos que son capaces de hacer bastante bien, digamos, utilizándolos para cosas personales, de trabajo. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues ocurre que los ordenadores, pues para que hagan lo que tengan que hacer, alguien se lo tiene que explicar. Y esto pues es el rol del programador. Yo me he sentido siempre programador, me enamoré, digamos, de esto de la programación cuando tenía 13 años y de esto hace ya bastante. Y de alguna manera pues los ordenadores para que hagan, por ejemplo, el Teams, ¿no?, que estamos utilizando, haga lo que tenga que hacer, pues tiene que tener un programa que tienen que haber creado o definido unos programadores donde al final es una tarea bastante compleja, ¿no? Exige estudios especializados de cómo explicar a estas malditas máquinas, ¿no?, qué es lo que tienen que hacer del algoritmo, ¿no?, de cómo hacer lo que tienen que hacer paso a paso, sin ambigüedad. El mínimo error que cometas en esa explicación, pues lleva consigo a que no haga lo que toca la aplicación, o que se quede colgada, o que salga, ¿no?, y dejando al cliente, al usuario, bastante disgustado, ¿no? Es una tarea que puede llevar años desarrollar softwares que tenéis ahí entre manos. Bueno, pero resulta que no todos los problemas que el ser humano resuelve, y resuelve muy bien, no entran dentro de este capítulo, ¿no?, de problemas que podemos definir, que podemos explicar sin ambigüedad a un ordenador. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero me gusta. Niños de 3, 4 años, le enseñas una imagen de un perro y un gato y es capaz de identificar lo que es un perro y un gato. Y empiezas a hacer pruebas, ¿no?, con diferentes razas, posiciones, etcétera, y el niño aprende rápidamente a distinguir qué es lo que hace un perro, qué es lo que hace que un perro sea un perro, qué es lo que hace que un gato sea un gato a partir de la imagen. Pues ni os podéis imaginar lo difícil que es esto, resolverlo explicándolo, porque ¿cómo lo explicas? ¿Vale? Pensad que pues, no es más que una matriz de píxeles, ¿no? ¿Y cómo le explicas al ordenador qué caracteriza un perro o un gato cuando pueden estar parcialmente visibles en la fotografía diferentes poses, razas? Es muy complicado. ¿Y cómo lo hace el ser humano? El ser humano lo hace a través, evidentemente, de su propia red neuronal biológica. ¿Y cómo lo hace? Aprendizaje. ¿Y qué es lo que hace cuando aprende? Pues cuando aprende patrones. Aprendemos patrones. Con mayor o menor esfuerzo aprendemos a partir de patrones. Nos quedamos con patrones, ¿no? Vemos ejemplos y de alguna manera, pues ya os digo, con menor o menor esfuerzo, empezamos a almacenar de alguna forma ciertos patrones que quedan en nuestra red neuronal biológica y se estudia y se conoce. Por ejemplo, en plasticidad sináptica, ¿no?, en las conexiones de las neuronas, algunas se refuerzan más que menos. Y de alguna manera queda impregnado ciertas estructuras, ciertos caminos, digamos, ¿no?, que tras ese proceso de aprendizaje que hace que cuando el niño o nosotros vemos algo, lo podamos distinguir. Bueno, pues eso es el aprendizaje. Y de alguna manera en inteligencia artificial el campo que nos lleva justamente a hablar de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en estos momentos. Hay otras cosas, pero el aprendizaje automático es lo que nos lleva aquí. Y la idea es darle la vuelta. Yo ya no voy a hacer un programa donde le explique cómo hacer algo.
voy a hacer un programa que sea capaz, a partir de ejemplos, de aprender. De manera que pueda extraer de estos ejemplos, de alguna manera, esas características, esos patrones, y que cuando se enfrenta entre una imagen de un perro o un gato, pues sea capaz de hacer lo mismo que hacemos nosotros. Entonces, lo que programamos es ese sistema que es capaz de aprender y al que hay que enseñar, hay que entrenar. Bueno, pues resulta que, fijaos, de las muchas aproximaciones matemáticas, ¿no? La que nos lleva también aquí es justamente intentar de alguna manera replicar nuestra red neuronal biológica. Está formada por 86.000 millones de neuronas, cada una de ellas interconectadas con otras miles potencialmente. Entonces eso nos bioinspira, ¿no? Digamos, ¿qué ocurre en cada neurona? Bueno, lo que ocurre en cada una de estas neuronas, ¿no? Lo que tenemos aquí, ¿vale? Lo que ocurre en cada una de estas neuronas es que recibe unas entradas, ¿no? De otras neuronas, ¿vale? Realiza un pequeño cálculo y ese cálculo de alguna manera lo transmite a otras neuronas, ¿no? Bien, pues es que no podemos llevar las neuronas a los ordenadores. Lo que hacemos es lo que tenéis a la derecha, intentamos jugar con lo que sabemos, que son las matemáticas, para emular un poco esto, ¿no? Entonces, jugamos con las matemáticas para que todo lo que hace el cuerpo de la neurona, pues en definitiva sea pues, una función matemática, ¿vale? Donde también recibamos unas entradas que podrían ser los píxeles, ¿no? De un perro o un gato, y que de alguna manera pues, podamos hacer que aprenda esta neurona artificial el problema que queremos que resuelva a través de ejemplos, premiándola o castigándola de alguna manera cuando acierta o se acerca o no se acerca. ¿Y ese castigo en qué está inspirado? Bueno, pues resulta que cuando estas neuronas están conectadas con otras neuronas en nuestro propio cerebro, también, o las entradas de una neurona, fijaos en estas entradas, esta neurona no presta la misma atención o el mismo peso, ¿vale?, a cada una de sus entradas, y eso se modela con el proceso de aprendizaje. Esto es lo que ocurre realmente internamente en nuestro cerebro. Pues nosotros lo emulamos también, ¿vale? Emulamos con esto que llamamos pesos, ¿vale? Y es que al final empezamos en blanco, estos pesos están aleatorios, ¿no? Y de alguna manera vamos alimentando, ¿vale?, este sistema y le vamos diciendo has acertado, no has acertado. Y estos pesos, ¿vale?, estos valores que son números, pues se van cambiando utilizando matemáticas, no viene al cuento ahora, de manera que también, como ocurre con las neuronas biológicas, empiezan a darle más o menos importancia a determinadas entradas. Por ejemplo, los elementos centrales de la imagen de un perro o un gato van a tener más importancia que aquellos que puedan estar en los extremos de la imagen o lo que sea. Sin entrar en muchos detalles, os digo que lo que hacemos con lo que podéis tener en un ChatGPT o un sistema de estas características no es más que un enorme conjunto de estas neuronas artificiales que no son más que funciones matemáticas que ejecutamos y que simulamos en grandes cantidades y conectadas unas entre ellas por capas, ¿no?, de forma muy densa, ¿no?, donde cada una de estas neuronas también tienen unos pesos de entrada. ¿Qué es lo que va a aprender? ¿Vale? Empieza con unos valores random, aleatorios, y vamos a someterlo a un gran entrenamiento, una gran cantidad de datos, y estos elementos van a cambiar de una forma bastante análoga a nuestra red neuronal biológica. Importante aquí, fijaos, ChatGPT no tiene texto. Las herramientas que nos permiten generar imágenes no tienen imágenes. Tampoco las tenéis vosotros en vuestro cerebro. Si abrimos el cerebro de un artista, no vamos a ver imágenes y es capaz de pintar. O vosotros sois capaces de hablar, escribir, y si abro vuestro cerebro no vamos a encontrar texto. Esto es importante, que entendáis que estamos, nos gustará más o menos, replicando de alguna manera estas características. Por tanto,
estos debates que ya sabéis que se están dando respecto a que si la IA está copiando de alguna manera o está robando trabajo de artistas y escritores, pues en la misma medida que lo puede hacer un ser humano por ver, por leer o por ya simplemente pues, aprender. No nos quedamos con los elementos de entrenamiento, no es una base de datos que de alguna manera el resultado nace de regurgitar, ¿no?, de alguna manera esta información almacenada, sino nos quedamos con algo muy parecido a lo que hace nuestro cerebro humano, con cosas, ¿vale? Con estructuras, patrones, de alguna manera de la información que hemos utilizado para entrenar, ¿no? Os invito, si os gusta todo esto, a que, no sé si habéis leído o sabéis del libro de Pensar, del pensamiento, pensar lento y pensar despacio, de Daniel Kahneman, pero bueno, divide nuestro cerebro, así a grosso modo, en el sistema 1 y sistema 2, que nos vienen muy bien en estos momentos en el campo de la IA, de la inteligencia artificial, para explicar dónde estamos. Digamos que cuando nosotros hacemos cosas de manera inconsciente, en las cuales no invertimos un esfuerzo importante o ninguno, ese tipo de problemas es el sistema 1. Cuando tenemos que parar a pensar, cuando la cosa ya se complica, es el sistema 2, ¿no? Pues ya os digo que en estos momentos pocas tareas del sistema 1 quedan por no ser resueltas por la inteligencia artificial y empezamos la aventura hacia el sistema 2. Bueno, hace tiempo que empezamos la aventura al sistema 2, pero digamos en manos de los usuarios el modelo que justamente lanzó OpenAI la semana pasada es, digamos, el primer avance, ¿no?, hacia ese sistema 2, parar a pensar, ¿vale? Y igual que podemos, de alguna manera, pues, hacer que una red neuronal de estas características artificial aprenda a distinguir perros y gatos, también podemos y hemos conseguido que no solo se quede ahí, sino que si ya la entrenamos con imágenes de perros, ¿por qué no generar nuevos perros? Porque si es capaz de aprender las estructuras internamente, las propiedades, los patrones de lo que es un perro, ¿por qué no jugamos un poquito más con estas redes neuronales y hacemos de ellas modelos generativos, donde le podamos inyectar algún tipo de información con carácter aleatorio, una semilla aleatoria o algo, y que de alguna forma, en lugar de identificar perros o gatos, me genere nuevos perros o nuevos gatos? ¿Es esto posible? Y tanto, ¿vale? Y ahí es donde empieza la IA generativa, que como sabéis, pues ese es el gran boom, digamos, de los últimos 2 años, ¿no? Donde de alguna manera escapamos de simplemente tareas de clasificación a tareas de alguna manera, generación. Y como sabéis, pues ChatGPT, Claude, Gemini y otros modelos de estas características es un buen ejemplo de esto. Podemos lograr solventar uno de los problemas tradicionales o más importantes que tenemos, y es que el ordenador entienda lenguaje natural, que no tenga que programar, que no tenga que explicarle las cosas, como lo tenemos que hacer con programación, y tanto que podemos hacerlo. Podemos hacer que genere texto, y tanto que podemos hacerlo. Podemos hacer que al generar este texto incluso resuelva problemas, y tanto. Y que esos problemas sea traducir entre idiomas, y esos problemas sea transformar texto, sea resumir, sea sintetizar, sea cruzar contenido, sea analizar grandes fuentes de información y sacar ideas interesantes, criticar un texto, analizar su estilo, adaptar el estilo, hacerlo para niños, ¿Podemos hacerlo? Lo podemos hacer. De hecho, lo estamos haciendo con ChatGPT. ¿Y esto cómo ha sido posible? Pues con un entrenamiento, os aseguro, espectacularmente masivo, con todo el texto que se ha podido coger en Internet, en todos los idiomas, de cualquier cosa, y con un juego que llamamos entrenamiento autosupervisado, que no es más que un juego. Porque lo que hacemos es coger el texto, ¿no? Por ejemplo, imaginaos este texto que tengo aquí, ¿no? Imaginaos que esto forma parte del entrenamiento al que se somete este modelo, ¿vale? Es una red neuronal enorme, ¿vale?
pero os aseguro que pesa muchísimo menos, ocupa muchísimo, pero muchísimo menos que todo el texto que vamos a utilizar para entrenarla, ¿vale? Porque también va a almacenar no textos, sino estructuras, patrones, etcétera. Y hacemos un juego. Imaginaos que tenemos todo el texto en Internet, en todos los idiomas, casi petabytes, ¿vale? De información. No os podéis imaginar el volumen de información, es impresionante. Y hacemos este juego, fijaos, le decimos a la red neuronal, los sistemas de inteligencia artificial, y le invitamos a que implemente lo que llamamos un modelo de lenguaje. Y es que intente adivinar, ¿vale?, cuáles son las palabras más probables que pueden seguir a este texto. Y evidentemente cuando empezamos el entrenamiento, ¿no?, esta red neuronal, por muy poderosa que sea, pues parte con estos parámetros internos, ¿no?, estos valores numéricos que le dan la importancia a cada una de las neuronas, de las pequeñas funciones, cuánto de atención tiene que prestar a sus entradas para realizar un pequeño cálculo y transmitirlo al resto, pues empieza con todo esto en aleatorio. Entonces lo normal es que a continuación, cuando le preguntemos, pues nos diga una palabra totalmente random, ¿no?, incluso en otro idioma. Pero nosotros sabemos qué es lo que viene, y es conocidos. Entonces hacemos ese juego. Le decimos los sistemas de inteligencia artificial, le decimos dime algo, no acierta, pero sabemos que es conocidos. Entonces, de alguna manera podemos calcular un error, podemos ver, jugar con las matemáticas y cambiar estos parámetros internos de la red para que ante una frase similar aumente la probabilidad de que conocidos, en este caso, ¿vale?, esté antes que otro tipo de palabras, incluso en otros idiomas. De manera que después seguimos dándole de comer a la siguiente frase, ¿vale?, desplazándonos un poco y jugando a que vuelva a adivinar qué es lo que sigue. Y cuando hacemos eso con, yo os digo, casi petabytes de información, le damos una secuencia de palabras y vaya que si es capaz de seguir esa secuencia de palabras de una forma muy coherente desde el punto de vista no solo sintáctico, también semántico. Y luego con procesos de entrenamiento supervisados por seres humanos, es decir, con preguntas y respuestas por parte de seres humanos, esa secuencia de palabras se convierte en un prompt, se convierte en lo que abiertamente nos dice ChatGPT, nos invita a un entorno como ChatGPT que introduzcamos para que lleve a cabo una determinada tarea. ¡Wow! ¿Y esto qué? Bueno, pues esto de alguna manera tenéis que tener en cuenta que es como, me gusta hacer esta analogía, tenéis que pensar que estos modelos, fijaos, es como si fuera nuestra memoria a largo plazo, ¿vale? Nos sentamos, no sé si os acordáis, si habéis trabajado con ChatGPT hace un tiempo, ChatGPT 3.5, el primero, no tenía conexión a Internet. Entonces el modelo venía ya preentrenado y no tenía tampoco la capacidad de consultar nada más de lo que nosotros le podamos pasar en ese momento, ¿no?, con la interacción. Decimos que ese conocimiento es el conocimiento paramétrico y trabaja igual que nuestra memoria a largo plazo. ¿Por qué nosotros somos capaces de recordar unas cosas y otras no? Pues por el proceso de haber leído o haber encontrado esa información a lo largo de nuestra vida muchas veces. Al final queda un pozo, ¿no? Si nos preguntamos por el descubrimiento, ¿cuándo fue el descubrimiento de América? Todo el mundo, en 1492. Pero siempre hago lo mismo y siempre hay alguien que lo sabe y otro que no. La Revolución Francesa. Ya empiezas a dudar. Bueno, pues es que ocurre lo mismo. Fijaos, tras este masivo entrenamiento al que se someten a estas redes neuronales, que al final intentamos de alguna manera emular, replicar lo que es nuestra propia red neurológica, salvando las distancias, al final pues ocurre algo más o menos similar, ¿no? Y es que cuanto más ha encontrado un determinado tipo de información, más probable va a ser que la respuesta sea correcta. Nunca vamos a estar seguros de que la respuesta sea correcta, nunca vamos a estar al 100%. Esto es aprendizaje automático. Y como tal, es como el aprendizaje. ¿Estáis seguros de que el especialista al que vais
El nefrólogo os va a dar la respuesta al 100% de vuestra enfermedad. Por muy especialista que uno sea en una materia, ¿estamos seguros de eso? Aquí ocurre exactamente lo mismo. Y lo que está pasando en estos momentos es que jugamos con lo que llamamos métricas, ¿no? Comparamos estos modelos versus el ser humano. Y entonces lo que tenemos es que para algunas actividades, como os podéis imaginar, nos superan. Para otras no. Pero el camino acaba de empezar, ¿vale? Estamos de alguna manera empezando, digamos, este nuevo cambio de paradigma, por decirlo de alguna manera. Entonces, de alguna manera, veis, es un aprendizaje de esta característica estadística, pero nada nos impide, como hace ChatGPT, de que le pasemos un documento, de que le pasemos las diapositivas de nuestra clase, de nuestro material docente, los links necesarios, o que le digamos que busque en Internet. De manera que conjugue estas capacidades tan espectaculares que tiene para, habiendo leído todo Internet, ha adquirido esas capacidades de manera, no os voy a entrar en detalles, pero ha adquirido la capacidad de entender diferentes estilos, idiomas, transformar ese texto de manera que no solo puedo preguntar por una información, es que la puedo preguntar y le puedo decir cómo la quiero. Si la quiero para dar una clase, si la quiero para generarme exámenes. Si lo que quiero es, te voy a pasar un examen, la solución es un examen de un alumno y te voy a pasar una rúbrica y quiero que intentes corregir el examen. No es demasiado ético, evidentemente, que confiemos al 100% en su respuesta. Yo lo que suelo hacer, fijaos que lo que estoy diciendo es que lo hago, es que me diga pues por qué no le da la máxima puntuación, ¿no? Y que me razone qué cosas puedan faltar o no. Y la decisión, por supuesto, es mía, ¿no? Pero fijaos que este complemento informativo ahora es más que posible y necesario. Cuando trabajamos con estas herramientas, para no tener que recurrir solo a su memoria a largo plazo y que minimicemos algo que habréis escuchado, que son las alucinaciones. Por tanto, esto en educación es una pasada, ¿vale? De alguna manera, pues ya lo sabéis, ha golpeado todo lo que es el sistema educativo. Todos somos víctimas de esto, ¿no? De alguna manera yo tengo compañeros en la universidad que se quejan amargamente, ¿no? Porque llevan muchísimos años haciendo, digamos, más o menos lo mismo, evaluando de la misma manera, el mismo tipo de prácticas, y entonces dicen, pero bueno, entonces sabéis que hemos pasado por fases, ¿no? La primera fase es, oye, hay que prohibir esto, o hay que tener detectores de contenido generado con IA, que ya os digo yo que no son nada fiables, dan muchos falsos positivos. Y si algo los estudiantes pueden llegar a aprender e invertir tiempo es justamente en saltárselos, ¿vale? Entonces, entonces, ¿qué hago para evaluar? Entonces, si estos son vuestros problemas, os aseguro que estos no van a ser vuestros problemas a largo plazo, ¿vale? El cambio es mucho más importante, ¿no? Es un desafío más importante que simplemente cómo evaluar o evitar que mis alumnos hagan trampa, que por otro lado siempre lo han hecho, ¿eh? Pero lo que pasa es que claro, estas herramientas lo facilitan aún más, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero hay que ver que esto va a ser inevitable. Es decir, no podemos formar sin prestar atención a estas tecnologías, dependiendo en qué nivel, por supuesto, educativo esté cada uno, porque la IA va a ser ubicua, va a estar en todas partes, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues uno tiene que plantearse, y ahora lo comentaremos un poco el debate, de qué es lo que tengo que explicar a partir de ahora en un mundo en el que, bueno, pues la IA lo que está haciendo es que tareas muy complejas se democratizan. Cosas que antes pues exigían pues, ser un gran diseñador, un gran escritor, un muy buen matemático, un buen ingeniero, pues ahora va y resulta que la IA es capaz de hacerlo. Ups, algunas tareas, cuidado. Estamos ahí avanzando, pero
queda mucho camino hasta llegar a igualar, evidentemente, al ser humano, pero se ha empezado, digamos, esta carrera. Entonces, ¿qué tengo que explicar? ¿Cuál va a ser la dinámica que tengo que dar en la clase? ¿Qué es lo que tengo que explicar? ¿Cómo también tengo que evaluar? ¿Cómo evalúo? ¿Qué hago? En fin. Os voy a dar algunas claves, ¿no? Pero al final quiero incidir en el hecho de que esto es una oportunidad, en cualquier caso, porque en la educación tenemos muchos problemas. Ahora centrándome en la educación, digamos, académica, obligatoria, etcétera, no el proceso de aprendizaje voluntario y personal de cada uno, donde el uso de estas herramientas es una fiesta. Yo nunca había disfrutado tanto, nunca había aprendido tanto que tras ChatGPT y estos modelos, porque cuando tienes una motivación, unas inquietudes, con estas herramientas puedes aprender de una manera espectacular, ¿no? Pero claro, en el sistema educativo, ¿qué? Bueno, pues en el sistema educativo también si lo hacemos bien, puede ser la solución a muchísimos problemas, ¿no? Sobre todo en países como en España. Yo doy clases de vez en cuando en países nórdicos, en Finlandia, en Noruega, y claro, cuando tienes 10 alumnos en clase, en la universidad o en primaria, pues normal que te salgan bien, ¿no? A nivel nacional, cualquier tipo de evaluación, ¿no? Cuando tenemos 40, 50 alumnos, incluso nosotros en la universidad, clases con 100 alumnos, pues ya me dirás, ¿no? Pero justamente esto es una gran oportunidad porque, de alguna manera, este esquema clásico donde nosotros preparamos un material y ese material es el mismo para todos, la IA puede hacer que ese material se adapte al perfil de cada alumno. Y podemos, de alguna manera, delegar ciertas responsabilidades en estos sistemas para que, de alguna manera, nuestro material, nuestras guías, nuestros objetivos, nosotros seguimos mandando, ¿no? En principio, pues de alguna manera se adapten a que los alumnos pues, cumplan una serie de retos, incluso la evaluación se puede añadir en ese proceso de manera automatizada, ¿no? Vamos a ver muchos cambios y por tanto es una gran oportunidad, ¿vale? En estos momentos seguro que estáis gastando la IA generativa, algunos de vosotros en la educación, ¿para qué? Crear contenidos. Pero nos vienen los asistentes virtuales. Nosotros en nuestro grupo de investigación pues estamos trabajando mucho en esto, ¿no? Nos dedicamos mucho a asistencia en personas con necesidades especiales y el sistema y educación, crear herramientas. O las herramientas que vais a ver muy pronto, ¿no? Un tutor virtual, absolutamente empático, capaz de no solo de entenderte, sino analizar tus emociones, de adaptarse a tu perfil, de explicarte las cosas con eterna paciencia, adaptado a tu proceso propio, en tus lagunas, o donde se detecta que algo controlas, pues nos insiste, que además la empatía, que la voz o la interacción incluso con avatares, pues puede ser absolutamente natural, donde complejas explicaciones se pueden dibujar en tiempo real, se puede generar vídeo explicativo en tiempo real. Todo esto va a empezar a pasar, ¿vale? Entonces, de alguna manera, fijaos, no solo tenemos esta posibilidad de generar, como sabéis, material de alguna manera previo, ¿no? Sino vamos a poder ver, os lo aseguro, y os enseño alguna cosa, vamos a poder generar este tipo de material de manera dinámica. Es un poco lo que va a ir ocurriendo, ¿no? Aquí tenéis a nuestro protagonista, ¿no? Uno de los momentos más interesantes, ¿no? Noviembre de 2022, ¿no? Salió esto. En estos momentos, bueno, pues hay una versión de suscripción que os permite pues, más interacción o menos, pero esto tenéis que verlo como la punta de lanza de lo que va a suponer algunos de los cambios y de las herramientas que vais a tener pues, a partir de ahora, ¿no? Donde podríamos decirle
explícame. Jordi, vemos la pantalla que no es correcta. Ah, vale. Exacto, esta de aquí. Esta, ¿no? Ahora la veis, ¿no? Ahora sí, perfecto, gracias. Vale, gracias. Bueno, pues le podemos decir, explícame para mí, un docente de primaria, ¿vale? En un breve párrafo, ¿vale? Las posibilidades de la IA en educación, ¿no? Fijaos, no le he dicho muy genérico y bueno, pues esto se aprende, ¿no? De alguna manera, la práctica aquí es muy importante. La generación de este tipo de material, de este tipo de contenido, pues os aseguro que con un poco de práctica uno descubre muchísimas cosas. Descubre primero que puede aprender. Fijaos, lo primero que uno descubre es que puede aprender y puede aprender muchísimo, ¿no? Las contestaciones que nos da se ciñen estrictamente a lo que le decimos. Le podemos decirlo en inglés, ¿vale? Le podemos decir, no lo sé, como... o detállamelo, ¿vale? Mira, me lo detallas en castellano como si de un curso de introducción se tratara, ¿vale? Con narrativa, y explicaciones, ¿vale? Fijaos. Nos está explicando un poco las ventajas de la IA en el sector educativo, un poco el webinar que estoy intentando abordar, ¿no? Pero fijaos qué maravilla. ¿Hay algo que no entendáis? ¿Hay algo? ¿Qué son las redes neuronales artificiales? ¿Cómo funcionan? Explícamelo como si fuera 5 años. Pero es que además, como sabéis, estas herramientas ahora en estos momentos o está utilizando este conocimiento de su memoria a largo plazo o podemos decirle busca en Internet, ¿no? Y podemos ver las fuentes, ¿no? Para evitar un poco y comprobar la calidad de las fuentes, para evitar un poco este tipo de, ya sabéis, de alucinaciones o problemas frutos de una memoria a largo plazo, como nosotros podríamos tener, ¿no? De manera que aquí tenéis la posibilidad siempre de adjuntar esta información, documentos, sobre los cuales puedes razonar y crear, digamos, esto en el formato que a mí me interesa. Puedo hacer más cosas con esto. Genera una imagen para la carátula de un curso en base a ese contenido, ¿no? Es decir, contenido, bueno, ya sabéis que hasta los problemas que podáis tener al teclear, pues es muy flexible, ¿no? Entonces, de nuevo, estas redes neuronales han sido entrenadas ahora en este caso con miles de millones de imágenes y lo que está generando en estos momentos no lo tiene almacenado, ¿no? Es como os diría yo, un pintor hiperrealista, ¿no? Ha visto muchísimas cosas en esta vida, ¿no? Y es capaz de ponerse ante un lienzo y pintar, ¿no? Y recrear cualquier cosa, ¿no? Hazlo realista, ¿vale? O con estilos o con lo que sea. ¿Por qué es capaz de hacerlo? Si abrimos su cerebro no vamos a encontrar imágenes, no vamos a ver estilos, no vamos a ver fotografías. Ha sufrido un proceso de entrenamiento que ha llevado pues toda su vida, ¿no? Esto es lo que ocurre aquí. Os aseguro que si se lo pido al estilo impresionista, sabe lo que es el estilo impresionista, ¿no? Imaginaros las posibilidades que esto tiene también en el sector educativo, ¿no? En el que podemos de alguna manera utilizar esto para también potenciar nuestra propia creatividad, hacer variaciones y, bueno, pues fijaos pues que ha hecho ahí pues un poco en unos trazos un tanto, bueno, podemos estar más o menos contentos, pero fijaos con qué poco texto estamos haciendo de alguna manera este tipo de cosas, ¿no? Entonces,
fijaos, de alguna manera, la educación va a cambiar, os lo aseguro. Va a cambiar y no poco con el uso de estas herramientas. Sabéis que estas herramientas ahora ya no tienen problemas en reconocer voz, generar voz, los idiomas ya no son problemas. Esto va a ser un reto, ¿vale? El estudio de los idiomas va a perder, no nos engañemos, va a perder motivación, en tanto en cuanto pues, vamos a tener sistemas en los cuales yo podría estar hablando en castellano y vosotros podéis recibir, ya los tenemos, con un poco de retardo, fruto de que tienen que traducir a lo mejor entre idiomas distintos y saber un poco, tener un poco de margen para si la estructura sintáctica de las frases cambia de un lenguaje a otro, me podríais estar viendo ahora en tiempo real con mi voz clonada, con mis labios sincronizados, pero en perfecto finlandés, ¿no? Esto ya es real, ¿vale? Y nosotros ya generamos materiales docentes en los cuales yo me grabo un vídeo de un par de minutos y ya me genero a mí mismo hablando en cualquier idioma y haciendo pues también mis gestos, ¿no? Procuro en esos minutos que yo grabo para que entrenar esta IA, pues de alguna manera mi gesticulación propia particular pues esté ahí, ¿no? Entonces esto va a cambiar porque de alguna manera los alumnos, nuestros estudiantes, la sociedad, la IA va a estar ubicua y de alguna manera, pues, primero tenemos que adaptarnos a esto y segundo es que esto nos da muchas herramientas para poder de alguna manera vencer muchas de las restricciones que tenemos como educadores, ¿no? La democratización de la educación. Esto al final, yo os aseguro que yo con ChatGPT, os lo digo así, dadme ChatGPT, Claude, estos tipos de soluciones, oye, dadme simplemente una tarde y al día siguiente, pues estoy seguro que soy capaz de dar casi una clase de cualquier cosa, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque por muy ajeno que sea a esa cosa, pues yo puedo preguntar, puedo ir a buscar, puedo que se me explique para un novato, que me dé analogías, que me sugiera posibilidades y todo esto es absolutamente increíble cuando lo que eres tú, eres el educador y tienes que explicar este tipo de cosas y descubres que este tipo de herramientas te ayudan muchísimo, como nunca antes hubieses podido imaginar que te iban a ayudar, ¿no? A dar tu propio temario, tu propia asignatura, tus propios contenidos que dominas, ¿vale? Pero que te das cuenta que con estas herramientas yo puedo generar un contenido que de alguna manera puede estar muchísimo más alineado a los alumnos. Pero es que el futuro, ya os digo yo, es que estos alumnos van a tener su chatbot. Esto ya es posible, ya tenemos compañeros y yo mismo lo hago con mi propia asignatura, donde yo tengo pues mi GPT, ¿no? Para mi asignatura. De manera que mis alumnos tienen un GPT, un chat GPT con el que pueden interactuar, donde de alguna manera cuando preguntan por algo relacionado con mi asignatura no echan mano ni a internet ni al conocimiento, digamos, paramétrico, su memoria a largo plazo, sino se fundamenta en el material que yo le doy. Pero pueden resolver sus dudas, pueden preguntar por cualquier cosa y luego también, por supuesto, si hay algún concepto que no está detallado en mis apuntes, por decirlo de alguna manera, y quieren de alguna manera profundizar o ir más allá, pues no deja de ser ChatGPT, ¿no? Y le puede dar esa información adicional. Entonces las tutorías, el aprendizaje, pero es que pueden simular, generar exámenes, como yo también genero exámenes, ¿no? Incluso tipo test utilizando estas herramientas. Pueden decir qué me puedo preguntar respecto a este tema, Jordi, porque también subo exámenes. También adjunto, digamos, alimento esta versión vertical en estos momentos que me permite la creación de GPTs, se llaman así, ChatGPT, con los elementos necesarios para que ellos puedan, de alguna manera, pues poder tener una tutoría sin que yo esté necesariamente presente, ¿no? Entonces nosotros hay cosas que no podemos hacer.
O sea, si tenemos muchos alumnos, tenemos tiempo para hacer este tipo de cosas. Podemos adaptar el material a los alumnos. Oye, que cada vez tenemos más gente diagnosticada con trastornos del espectro autista o de déficit de atención o con determinadas singularidades, o gente que a lo mejor no entiende castellano muy bien. No podemos estar... esto sí nos lo permite, ¿vale? Y vamos a verlo, ¿vale? Y no es tan complicado, ¿no? De alguna manera vamos a ir viendo que esto va a ser todas las editoriales, yo os digo, están trabajando en este tipo de sistemas. Nosotros estamos trabajando en este tipo de sistemas, ¿no? Donde de alguna manera tengamos estos profesores virtuales. No es la intención sustituir de forma alguna el profesor en el aula. Hay muchas dinámicas y muchas tareas y actividades y elementos en los que la interacción humana son únicos, no nos engañemos, ¿no? Se trata de sumar, ¿vale? No de sustituir. Esperemos que los políticos lo entiendan, ¿vale? Pero esta es la clave también, ¿no? Se trata de que no es necesario de manera alguna, ¿vale? Sustituir lo que funciona, sino de añadir aquellos elementos que estas nuevas soluciones nos aportan. Y esto implica un cambio. Evidentemente, los que os dediquéis a la docencia, sí o sí, ¿vale? Tenéis que cierta alfabetización en inteligencia artificial, que es posible, que no es posible. Sigo viendo en TikToks, Instagrams, gente preguntándole a ChatGPT si Dios existe. Vamos a ver, esto se ha entrenado con el conocimiento del ser humano y las respuestas que os va a dar es una respuesta puramente estadística. Si en la mayoría de la población o la mayoría de la información que hay en Internet pues hace referencia a personas creyentes, pues lo que nos va a dar es una voz, digamos, como os diría yo, un resultado un poco ponderado en base a eso, ¿no? Pero no tiene voz propia, ¿vale? No le preguntéis si no tiene voz propia, sino que de alguna manera pues, es quizá nuestro mejor repositorio, ¿no? De patrones y conocimientos que tenemos en estos momentos. Las implicaciones éticas se tienen que ver. Despertar dinámicas nuevas de ella. Fijaos, esto es muy interesante. ¿Cómo evalúo? Pues ya no tenéis que evaluar a lo mejor por los resultados en algunas asignaturas, sino el proceso que el alumno con estas herramientas ha llevado a cabo para conseguir el resultado. Hay que cambiar el chip, hay que empezar a tener imaginación, hay que intentar saber en qué podemos utilizar estas herramientas y también cuándo introducirlas. Esto tiene que estar perfectamente alineado también con el desarrollo propio en el sistema educativo de los chavales, de los niños. No está bien introducir esto en el minuto cero para absolutamente todo. Hay mucho que ver aquí, pero lo que no podemos permitirnos es no saber hablar, no saber escribir, no saber comunicar, porque estas herramientas lo hagan por nosotros. Os aseguro que con bueno, yo puedo coger una canción de reggaetón y pasársela la letra y que lo haga al estilo de, no sé, de Vicent Andrés Diesteyés. Entonces el alumno puede decir, bueno, pues ¿para qué tengo que aprender a hablar bien, a comunicarme bien? Uy, cuidado, vayamos a conservar, digamos, a introducir estas herramientas de una manera adecuada. Por eso, como profesionales de la IA, nunca os fiéis al 100% de nosotros. La solución a todo esto tiene que ser evidentemente multifacética y multidisciplinar, ¿vale? Pero hay que formarse y hay que ver nuevas formas, y os aseguro que empiezan a haber buenos artículos, buenas experiencias, experimentación. Estamos en una fase de experimentación de cómo utilizar estas herramientas para diferentes asignaturas, contenidos, grados educativos, porque no lo que funciona en un sitio no tiene por qué funcionar en el otro, ni aprender idiomas, ni lengua, ni matemáticas es lo mismo, ni los niveles son lo mismo, ni una formación obligatoria versus una formación totalmente motivada como adulto, ¿no? Hay que adaptar. Pero ya os digo que la evaluación está cambiando.
esto de los detectores de IA, ya os digo yo que no es el camino. Si esa es vuestra obsesión, no estamos entendiendo qué es lo que nos viene, ¿vale? Hay que empezar sí, nos va a incomodar, es así. Vamos a tener que cambiar la dinámica de las clases. ¿Os acordáis de docencia inversa? Vamos a tener que pensar qué es lo que tenemos que hacer en las aulas. Pero ya no solo lo que vamos a hacer en las aulas, ¿qué vamos a explicar en las aulas? ¿Vamos a tener que invertir el mismo tiempo explicando cosas que son fácilmente resueltas ahora con la IA? No digo que no se tengan que explicar determinadas cosas, pues faltaría más, pero el mismo tiempo, la misma profundidad, o podemos dedicarnos a otras competencias y en el aula, exactamente en el aula, ¿qué vamos a hacer? En el aula estoy yo, están mis alumnos. Tenemos que explotar ese hecho, ¿vale? En su casa van a tener ChatGPT, van a tener herramientas, vamos a explotar también ese hecho, ¿vale? Entonces, ya os digo, hay un auténtico debate de qué vamos a explicar en una ingeniería, qué vamos a explicar a abogados, qué vamos a explicar a médicos, ya no solo qué herramientas de IA utilizar, cuándo y cómo, sino qué vamos a explicar, ¿vale? Porque vamos a tener que ver exactamente en este nuevo paradigma, ¿no? Donde, repito, la IA va a ser cada vez más ubicua y más capaz de hacer cosas, pues qué es lo que vamos a precisar, ¿vale? Un debate muy interesante. Entonces, ya os digo, el papel renovado, ¿no? Digamos, del aula tradicional. Yo gasto esta metodología Flip Classroom, ¿vale? En algunas asignaturas donde yo a mis alumnos les digo, oye, tradicionalmente, ¿qué he hecho? Grabar vídeos, ¿no? Y tenéis los vídeos, y os digo qué es lo que tenéis que ver, y en el aula lo que vamos a hacer es trabajar, ¿vale? Y vamos a resolver problemas, pum, pum, yo doy clases en ingeniería informática. Problemas, porque no me gusta al revés, no me gusta daros la chapa, ¿no? Y que después los problemas dejároslos para vosotros porque no. Bueno, pues esto que empecé hace ya unos años, resulta que, bueno, pues en este contexto tiene más peso también. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar el hecho de que el profesor esté en el aula y que tengáis ahí los alumnos. ¿Para qué? Ahí es donde está, ahí es donde tenemos que hacer este ejercicio y es una introspección personal tras la experimentación con estas herramientas que os aseguro que es necesaria, ¿vale? Pero podemos fomentar la creatividad y tanto. Un niño puede empezar a dibujar, ¿vale? Pequeños esbozos y con la IA, en estos momentos, estas herramientas, tú no tienes por qué solo pasarle un prompt. Le puedes pasar ese pequeño dibujito que ha hecho el niño. Y ese dibujo puede inspirar con un prompt, ahora me lo haces como al estilo de Picasso. Y el niño puede ver cómo su pequeño esbozo pues acaba siendo un Picasso, ¿no? Totalmente influenciado con lo que ha dibujado, ¿no? Y eso le puede permitir abrir, pues a lo mejor no sé, una motivación hacia un campo que de otra manera pues no tendría. O escribir, ¿no? Le puedes decir, esboza una historia y vamos a pasársela a la IA a ver si es capaz de generarme un relato y vamos a ver si incluso lo puedo ilustrar, ¿vale? Todo esto es posible ahora. Y esto es lo que a lo mejor tenemos que hacer en las aulas, ¿no? Y jugar con estas nuevas posibilidades, ¿no? Fijaos, vamos a ver muchísimas aplicaciones y posibilidades nuevas. Esto acaba de empezar, ¿no? Donde, de alguna manera, como veis ahí, esto acaba de empezar, porque estas tecnologías relacionadas con la realidad virtual y demás tenían un claro cuello de botella, y el cuello de botella es que los docentes no podemos crear aplicaciones de realidad virtual. Pero es que ahora la IA nos va a permitir hacerlo. Vamos a poder decirle, oye, recréame Grecia, ponme a Platón y que mis alumnos se pongan las gafas de realidad virtual y que hablen con Platón. Y que evalúen después el resultado, que se evalúe de esa interacción para ver si mi alumno entiende el punto de vista de Platón, ¿no? Que establezcan un diálogo. Platón, ¿tú qué piensas? Y que empiece un diálogo. Esto va a ser posible. Se está trabajando en ello, ¿vale? De hecho, lo podemos hacer con ChatGPT, ¿eh? Con un poco de picardía podemos hacer que
coja el rol de Platón o quien sea y que de alguna manera pues simule este diálogo, ¿no? Y podemos hacer hasta pequeños juegos, ¿no? De alguna manera para que incluso el alumno pueda averiguar con qué filósofo está hablando, por ejemplo, en base a sus respuestas. Las dinámicas que podemos hacer son ilimitadas, ¿vale? Y la IA puede hacer esto. Y la IA nos puede ayudar, pero me podéis decir, Jordi, pero yo es que no puedo estar con 40, 30 alumnos viendo qué es lo que están haciendo. Es que la IA misma puede hacer un registro, podrá hacer un registro con las herramientas adecuadas de esa interacción por alumno y digerir de igual manera todo esto y decirnos un poco cómo ha ido el tema, ¿no? Una especie como de resumen. Y nuevas posibilidades, ya os digo, muchísimas posibilidades. Cuando esto vaya en tiempo real, imaginaos en los idiomas, los problemas que nos va a ahorrar, en todo lo que tiene que ver con aprendizaje basado en proyectos, las diferencias culturales, muchísimo. Por no comentaros lo que puede ser un antes y un después para aquellos alumnos con necesidades especiales. Un antes y un después, ¿vale? Porque de alguna manera, pues, vamos a tener herramientas o con un poco de imaginación, incluso en este momento, con la formación necesaria, os digo que para asegurarnos que nadie quede excluido en el aula. Y oye, no nos engañemos, la gestión educativa, guías docentes, burocracia, informes, no sé qué, ni os podéis imaginar. Nosotros todo esto también lo abordamos en los cursos, ¿no? En el curso que tenemos para docencia, oye, de cómo también aliviarnos, ¿no? A la hora de producir este material y de alguna manera poder centrarnos y ahorrar y coger tiempo que podamos aprovechar justamente para formarnos en este campo, ¿no? Os aseguro que yo estoy generando todo tipo de documentación que me exige mi universidad, ¿vale? Utilizando estas herramientas, donde tengo que tener objetivos de aprendizaje, competencias, no sé qué, donde dices, bueno, por el amor de Dios, yo sé lo que explico, sé lo que quiero, ayúdame, ¿vale? Entonces, fijaos, este es lo que tenemos, ¿vale? Estamos integrando en los primeros pasos de la integración de la IA en las aulas. Hay casos de usos ya muy interesantes, gente muy valiente. Hay incluso ya experiencias donde se omite la figura del profesor. Esto fue noticia hace un par de semanas en el Reino Unido. Yo no lo encuentro interesante, solo en casos en los que lo que tengas que aprender, pues de alguna manera puedas permitirte esta posibilidad, ¿no? Yo mismo aprendo así ahora en estos momentos. Pero en etapas educativas tempranas, incluso en la universidad, no lo veo interesante, lo veo estas herramientas como complementarias. Yo creo que el rol del educador durante al menos mucho tiempo va a seguir siendo muy interesante porque somos humanos. Y de alguna manera pues seguimos precisando de algunas cosas que solo se puede aprender con la interacción entre nosotros. Es decir, aunque ya os digo que el nivel de empatía, el nivel de comunicación y el nivel de alineamiento con el ser humano que pueden tomar estas herramientas, os aseguro que es lo suficientemente alto como para que sea un problema. No sé si sabéis esto de los novios y las novias IA van a ser un problema, ¿vale? Y vamos a tener que lidiar también con los efectos psicológicos que esto puede suponer. Por ir concluyendo, ¿vale? Fijaos, yo os animo, esto no es tan difícil. Solo hay que sentarse delante de ChatGPT, yo os lo digo, y empezar a experimentar. Empiezan a haber muy buena información, muy buenas propuestas de cómo utilizar esto. Solo tenéis que entrar en YouTube e intentar ver un poco qué es lo que está haciendo algunos profesores con este tipo de herramientas. Nosotros lo abordamos, evidentemente, en los cursos específicos, pero justamente en los cursos te das cuenta, cuando interactúas con docentes, de que por mucho que estemos metidos en el campo de la IA y yo también sea docente, pues yo no puedo estar con la problemática o no puedo
saber qué problemas tienen en idiomas, en matemáticas, en física. Y entonces aprendemos muchísimo, ¿sabéis cómo? Interactuando, ¿no? En sesiones que de alguna manera podamos de alguna manera compartir conocimientos, preocupaciones, inquietudes, ¿no? Ideas, ¿no? Oye, se me ha ocurrido esto, ¿qué os parece? O puedo, ¿cómo superar un determinado examen de idiomas? O cómo puedo no sé qué, o cómo puedo de alguna manera, os aseguro que esto de los prompts, esto de sentarse delante de la herramienta y empezar de pasar de la frustración a que esto sea una herramienta que os va a encantar, solo exige un poco pues, de tiempo y es una tecnología muy agradecida en el sentido en el que os aseguro que ya en la preparación, como os podéis imaginar, de esta misma presentación, ninguna de las imágenes son mías y el texto es mío, pero el texto de toda esta presentación nace de una conversación mía de media hora delante de mi teléfono y la hice incluso hasta en valenciano, ¿vale? Y yo expliqué lo que quería explicar hoy en este webinar. Y cogí esto, ¿vale? Y se lo pasé a ChatGPT, que dice, esto es una transcripción, genérame el contenido necesario basándote en lo que yo te acabo de explicar, que es lo que quiero transmitir, pero hazlo como un documento bastante completo, me lo haces en castellano. Y luego gasté una herramienta que le di de comer ese texto y generó ya esta primera presentación que tenéis aquí, ¿no? No esta primera presentación, sino un borrador de esta presentación con sus imágenes, con una propuesta de división en diapositivas, una propuesta estética, ¿vale? Y que yo, por supuesto, pues, fui adaptando, fui cambiando, fui revisando, porque, bueno, pues, oye, cada uno es como es, y yo soy muy maniático, ¿no? Las cosas se tienen que decir, se tienen que explicar como yo digo, ¿vale? Pues me gusta, ¿no? Entonces, os aseguro que es posible generar algo parecido con un único prompt, ¿vale? Llegamos a ese punto, pero no está alineado con lo que yo me gusta explicar, ¿no? Y seguro que a vosotros os gusta explicar. Pero es que estamos en este punto en el que nuestras ideas, nuestro conocimiento lo podemos transmitir de una forma muy agradable, podemos simplemente hablarlo. Y después tenemos herramientas que nos ayudan para que ese conocimiento se adapte. Si ahora yo quiero ese discurso que di media hora, que sea formal, académico para profesores universitarios en ingeniería, no tendré más que pedírselo a la IA para que añada, cambie, transforme ese contenido. Y si lo tengo que hacer en inglés, te diré que lo haga en inglés. Y fijaos, y esto también es muy importante, esto es estático, ¿vale? Pero la tendencia un poco es, y lo vais a ver, que vamos a tener sistemas dinámicos, ¿no? Donde nos vamos a poner frente a estos sistemas y vamos a interactuar. Y el contenido va a ir adaptándose en tiempo real a mi progreso de aprendizaje, a lo que me va a hacer evaluaciones y en base a lo que vaya contestando, vaya haciendo, pues va a explicar más cosas, menos, gráficos, imagen, vídeo se va a poder ir generando en tiempo de explicación, por decirlo de alguna manera, que ayuda al alumno a entender las cosas. De manera que nuestro rol en las aulas y nuestro rol como preparadores de material va a cambiar, ¿eh? Y de alguna manera esto es una realidad y empieza, como os digo, a ser algo que estamos experimentando muchos y estoy seguro que algunos de vosotros en las aulas. La frustración que podéis tener cuando trabajáis con estas herramientas o las inquietudes que esto os pueda dar, os digo que se disipan con un poco de formación. No es tan complicado, ni mucho menos. Es una tecnología, como os digo, muy agradecida, donde ella misma tiene la capacidad de explicarnos de cómo interactuar adecuadamente con ella misma. No es la primera vez que de alguna manera la propia herramienta puede intervenir en ayudarnos y darnos ideas y participar en este brainstorming cuando tenemos que aprender o tenemos que abordar un reto educativo o explicar alguna cosa.
con un poco de práctica os aseguro que esto es muy interesante, ¿no? Como veis, tengo siempre la mala costumbre de pasarme de tiempo. Entonces, si queréis, bueno, pues no quiero enrollarme demasiado, pero si queréis, ya os digo, generar imagen, vídeo, música, avatares, contenido, resolver problemas. La semana pasada, problemas de nivel de persona con doctorado. El modelo que salió la semana pasada es capaz de dar respuesta a algunas de estas preguntas a ese nivel. Por tanto, la IA empieza a resolver problemas cada vez más complejos, democratiza mucho los problemas complejos y esto pues, nos lleva a plantearnos qué tenemos que hacer en las aulas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo integramos esta tecnología? Y hay muchas posibilidades, ¿no? Y cada área, pues con un poco de imaginación, nos podemos, digamos, beneficiar enormemente. Y luego también tendremos que empezar entre todos a debatir incluso qué tenemos que explicar. Y luego es muy importante, y vuelvo a insistir, no se trata de sustituir lo que ya funciona. Lo que ya funciona, funciona. Si ya tenemos problemas, ya sabéis, en la universidad, de que llegan alumnos que no son capaces de escribir algo y expresarse adecuadamente, lo que no podemos hacer es que caigamos en una atrofia cognitiva, ¿vale? Por un mal uso o una introducción temprana o inadecuada de estas herramientas, ¿no? Entonces, en este debate, los profesionales en inteligencia artificial no somos los únicos que tenemos que participar, no nos dejéis, ¿vale? Y es muy importante esta visión multifacética, ¿no? Y multidisciplinar y este proceso de experimentar, siempre que partáis de un conocimiento, y esto es muy importante, hay que partir de un conocimiento de en qué se basan estas herramientas. Quitarle, digamos, esa bola de cristal que nos impide ver qué es lo que hace ChatGPT. Esto lo hacemos en la formación. Yo os he dado unas pistas, digamos, pero realmente pues lo mejor que podéis pensar con respecto a estas IAs es que es una muy buena réplica de nuestras propias capacidades, con sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Bueno, pues preguntas, ¿vale? Aquí sí que... Sí, podéis abrir el micro y comentar, poner en el chat lo que queráis. lo que De queráis. momento no hay en el chat ni en la sección de preguntas y respuestas nada. Nos preguntaban si íbamos a colgar el vídeo y ya el compañero Fernando ha dicho que mañana estará el vídeo. Y nada, Jordi, si quieres, si no hay preguntas o mientras la gente piensa, si quieres recordar el tema del curso para docentes que tenemos a partir del mes que viene. Sí, ¿Quieres dar bueno, algún...? una de los... desde Valgray pues damos diferente formación de inteligencia artificial para el público, digamos, en general, para el no introducido, ¿no? Entonces, tenemos un curso de generación de contenidos utilizando IA, desde periodistas, abogados, docentes, etcétera. Tenemos un curso también para profesionales del I+D, pero tenemos uno específico que empieza, como os dice Sergio, muy pronto, específico para docentes. 14 de ¿Con qué octubre objetivo? empezamos. Empezamos en un par de semanas. Sí, el 14, un mes queda Sí. más o menos. Y entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues un poco pues lo que os digo, ¿no? Hay que quitar un poco pues la magia, ¿vale? Entender que esto es una nueva, es un nuevo paradigma más que una nueva herramienta y sacarle provecho. Es decir, aprender a cómo, con ejemplos de manera práctica, evidentemente, cómo poder generar, preparar material, cómo aprovecharnos de este asistente para nuestras tareas, cómo mejorarnos como docentes. Y os digo, yo soy un profesor con no poco orgullo muchas veces, ¿no? Y a veces muchos nos pecamos de eso, ¿no? De decir, como yo explico las cosas son como son. La mejor forma de explicar las cosas son como las explico yo, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, pues yo hago este ejercicio, ¿no? ¿Cómo explicarías este concepto, ¿no? Que los alumnos pues se atascan y me sorprende.
¿no? Ponme analogías o alternativas, o dime más o menos cómo abordarías. Le puedes preguntar, esto es muy interesante, a ChatGPT, hacedlo. ¿Cómo utilizaríamos la inteligencia artificial? ¿Cómo podríamos utilizar ChatGPT en el contexto de mi docencia? Preguntádselo, dame una tormenta de ideas. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podría orientar las clases? Es la primera herramienta, de alguna manera, que ella misma, de alguna forma, os puede no solo ayudar, sino a daros información de cómo interactuar con ellas para que os ayuden. Es un poco, en este sentido, muy interesante. Entonces, es lo que hacemos un poco en el curso, donde de alguna manera es un curso abierto a todo el sistema educativo, porque, y además es lo interesante, ¿no? Que hayan diferentes perfiles desde infantil, primaria, secundaria, ciclos formativos, universidad, como gente que simplemente pues está en el sector educativo generando material o quiere saber un poco cómo va, cómo está yendo esta tecnología en estos momentos y cuál va a ser el futuro, digamos, más inmediato. Pero ya os digo que con un poco de formación, lamentablemente, y en España somos especialmente buenos en eso, en dejar sobre los hombros, ¿no?, de los docentes toda la responsabilidad ante los nuevos cambios. Esto debería, de alguna manera, pues estar ya, llegamos tarde en el ADN, en el sistema educativo, y tendríamos que tener el soporte por parte de las instituciones pertinentes para que esto no tuviese que recaer de nuevo en nuestros hombros y tener una formación adecuada. Pero bueno, sabéis que esto como mínimo lleva una cierta inercia, cambiar esa mentalidad o lleva cierto tiempo. Entonces, bueno, pues sí que os invito, ya sea a través de nuestros cursos o simplemente preguntándonos a nosotros o buscando en Internet, os aseguro que podéis encontrar o trasteando con estas herramientas, vais a encontrar que cada minuto que invertáis en este tipo de tecnología os va a repercutir positivamente. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta, de momento no tenemos nada. Si nadie quiere abrir el micro, Ahí está nada. José Carlos. Ah, vale. Coméntanos. Oh, Tenemos dos manos. José hola, Carlos, hola, ¿quieres? hola, sí, mi nombre es José Carlos. Bueno, trabajo en una empresa de ingeniería, se llama GMV, a lo mejor alguno de vosotros nos Nos conocéis. suena. Bueno, la verdad que aquí estoy más como padre, ¿no? Como padre porque, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has contado, Jordi, de que nos puede ayudar a adaptar el contenido, etcétera, ¿no? De hecho, te quiero dar primero la enhorabuena sobre este webinar, que la verdad que estoy muy agradecido por tus palabras y estoy, la verdad, que 100% de acuerdo. Pero sí que te quería trasladar una pregunta. Recientemente he visto un estudio que ha salido en agosto sobre el tema de la discriminación, ¿vale?, de los lenguajes, los modelos de lenguaje, discriminación que está oculta, ¿no? Digamos que de acuerdo a como tú preguntes, ¿no?, y al dialecto que utilices, este ha sido un estudio para el lenguaje afroamericano, veo que los conoces, ¿no? Sí, sí, Pues, bueno, pues, ¿cómo mitigar estos riesgos, ¿no?, del sesgo, ¿no?, de que de alguna forma el contenido que a mí me genere esta IA, pues no sea, bueno, pues tenga en cuenta este tipo ¿no?, de riesgos, ¿no?, respecto a ese sesgo y a esa posible discriminación. Pues ahí te diría yo, José Carlos, que la única posibilidad para vencer ese sesgo es siendo consciente de que hay sesgo, porque no lo podemos quitar. Tened en cuenta que ya hay un sesgo natural en estos modelos, en el sentido en el que ha sido entrenado con toda la información que han encontrado en Internet. Me consta que no ha habido mala intención de ninguna manera, ¿vale? En principio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que tú estás diciendo. De alguna manera se ha entrenado mayoritariamente con información del primer mundo. Ya es un sesgo importante. Es decir, no hay mucha información con los que este modelo haya leído respecto a los problemas o el día a día de las mujeres del Sudán,
¿Por qué? Porque me juego lo que tú quieras, que no hay libros, material en Internet que describa pues, los problemas del día a día en una comunidad en la China interior, ¿no? Claro, ya tenemos un sesgo ahí, que de alguna manera determina mucho algunas respuestas y tanto, ¿vale? Es un promedio del conocimiento que existe en Internet y por tanto tenéis que tener en cuenta que las ideas que allí se van a sustentar es más el fruto de esto. Los idiomas, un elemento fundamental. De hecho, una de las cosas que el castellano está muy bien representado, afortunadamente, ¿vale? Pero una de las cosas que incluso cuando nosotros hacemos a nivel de investigación es que los prompts y cuando tenemos que encadenar muchas peticiones y hacer muchas, lo hacemos en inglés. ¿Por qué? Porque el mayor corpus de entrenamiento está en inglés. Y eso puede hacer que el modelo haya cogido, evidentemente, mejor las estructuras semánticas y las características y razone mejor en inglés. El castellano no es un problema, ¿vale? Yo me mojaría como que no habría ninguna diferencia, pero sí que ocurre esto con idiomas de carácter un tanto más minoritario, más específicos, ¿vale? Dialectos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ellos lo intentan paliar de alguna manera, ¿no? Sabéis que está en el entrenamiento, pues hay una especie como de guardrails, ¿no? Hay una especie de barrera final ética, ¿no? Que intentan de alguna manera equilibrar esto, pero esto es un animal salvaje. Estos modelos de lenguaje es un animal salvaje que es imposible de domar. Entonces yo a la gente lo que le digo es, sé consciente siempre de esto. Sé consciente de que estás interactuando con una especie de, ¿qué te diría yo?, de promedio humano del primer mundo. Y sé consciente de que aunque de alguna manera estamos intentando que no vaya hacia un lado o hacia el otro, esto es muy difícil, ¿vale? Y entonces no tienes nunca que tomar al 100% cualquiera de sus respuestas, como no las tendrías ante una persona, porque las personas también lo tenemos, ese sesgo. Lo que nos cambia es que, digamos, es un sesgo más ponderado versus a un sesgo más personal, ¿no? De cada uno de nosotros. La mejor estrategia es ser consciente de ello. Ser consciente de ello. Nosotros estamos trabajando en nuestro grupo de investigación en generadores de cuentos para niños infantiles. Date cuenta de lo que esto significa y del grado de delicadeza que tienes que tener y de seguridad y de control y matices que tienes que tener en cuenta, porque además cuando producimos material en francés no es lo mismo francés para Marruecos que francés para Canadá, que francés para Francia, porque si haces francés para determinados países, incluso la elección de los personajes y sus roles pueden crearte problemas culturales. Entonces, todo esto, evidentemente, ¿cómo se puede paliar? Siendo consciente de que esto lo tienes y tratando, de alguna manera, interactuando de la manera correcta para siendo conscientes, ¿no? Evitar esto. Y sobre todo el rol muy importante del profesorado en las aulas. Es decir, el profesorado en las aulas tiene que decir, oye, esto no es un oráculo que lo sabe todo. Es que veo vídeos de TikTok diciendo si el universo ha sido creado porque sí, o por Dios, y ChatGPT se moja, ¿vale? Y la gente dice, ¿ves? Pues vamos a ver, esto no tiene voz propia, hay que entender que esto pues está entrenado con la información del ser humano y que de alguna manera pues está condicionada a eso, ¿vale? Muy interesante la pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo has mencionado también, que es importante fomentar el pensamiento crítico. Ahí ¿vale? está la base. Y que creo que es algo que cada vez se está viendo menos en las aulas, ¿no? Ese pensamiento crítico, ¿no? Pero sí, tenemos un reto, desde luego tenemos un reto importante. Fíjate, José Carlos, una de las actividades que veo últimamente que muchos hacen muy interesante es profesores preguntan a los alumnos qué piensan sobre algo y le dicen, redáctalo, díselo a ChatGPT. Y ahora le dices a ChatGPT qué problemas ve.
a lo que le estás diciendo. Y mira a ver, discute con él. Y mira a ver si te convence él a ti o tú a él. Es decir, el pensamiento crítico. Sí, sí. Es muy interesante utilizar estas herramientas a nuestro favor y de manera interesante para despertar justamente esto. Comprensión profunda, pensamiento crítico y luego las soft skills, ¿no? Estas habilidades van a volver a ser muy importantes. Que la comunicación, liderazgo, el saber hablar, el saber expresarse, el tener una versión más holística de los problemas, dado que la IA va a ser capaz de resolver los problemas más específicos y complejos, interactuar adecuadamente con estas herramientas, también para que te ayuden en esos procesos. Es decir, es un reto muy interesante, muy emocionante y al que os invito evidentemente a que entréis. Pero el papel del educador es muy importante en las aulas. De nuevo, pues nos dejan solos, de nuevo, otra vez. Hay muchísima gente, no le puedes, a muchos docentes que nos están viendo aquí, que dices, pero vamos a ver, ¿y yo qué tengo que hacer si a mí nadie me explica estas cosas, ¿no? Yo tengo un aula con alumnos gastando ChatGPT y me dicen, Jordi, ¿qué hago? ¿Vale? ¿Qué hago? Entonces, esto es lo que tenemos que abordar entre todos. Hay muy buenas estrategias y el reto es muy interesante, pero muy positivo. Yo soy muy positivo. Esto puede, de verdad, resolver muchísimos problemas del sistema educativo mundial. ¿Vale? Vale. Tenemos, a ver, esta es rápida, tenemos a Nancy con la mano levantada. Bueno, estamos yendo un poco de tiempo, pero bueno, ya que hay poca gente preguntando, pues aprovechamos. Nancy, bueno, antes Nancy te iba a dar paso, pero tenemos una también en preguntas y respuestas que es muy rápida, Jordi, que a ver si podías recordar el nombre de la aplicación que has usado para crear la presentación. Esa es rápida, porque... Gamma, con 2 M's. Gamma, vale. Gamma con Pues, 2 M's, buscáis Gamma, creo que es Gamma ya. .app o no lo sé, pero buscáis Gamma en Google y saldrá lo Gamma slides o presentaciones y os va a salir. Vale. Pues nada, Nancy, ya es tu turno, que tienes la mano levantada desde hace un rato, cuando quieras. No, muy rápido, realmente es que fíjate que he terminado un curso esta semana que me compartió también otra compañera de una asociación que es Median Learning Association Academy, y entonces realmente yo creo que todo esto lo refuerza, plantea nuevos esquemas, porque hablan mucho de lo que hoy se da mucho, ¿sabes? Es la capacitación online, pero hablan sobre los esquemas, hacerlo ordenado, sacarle provecho a herramientas, técnicas, Mentimeter, que no sea como una educación pasiva. Y yo creo que ahí la inteligencia artificial te ayuda un montón. Habla de Mentimeter, GardenWorks, Tweetback, o sea, realmente yo creo que todas las herramientas son útiles. La verdad es que ha sido un curso intenso el que vi, digo, lo terminé, pues la verdad es que, a ver, podría haberme pasado video y ya está, pero la verdad es que me lo vi completo, me descargué todo el material, lo vi videos, YouTube, y la verdad es que el método funciona. Y me hizo, o sea, me fue enganchando tanto que realmente utilizaban un esquema de online, sí, nadie te obliga a verlo, ¿sabes? Pero es que te van enganchando de tal manera con tantas herramientas de ve el video, checa este PDF, pero no solo es el PDF te va guiando y te hace un quiz dentro y de repente te manda una liga y llena este formulario y ahora dame tu opinión. O sea, realmente aplica todas las técnicas que te dice el curso que tienes que aplicar, las aplicas en el curso. Y eso hace que la persona se enganche y que quiera hacer el quiz y que además te rete, porque te da el feedback, ¿sabes? O sea, tú alimentas pregunta de lo que acabas de leer y por qué crees que es esto y qué estás aplicando en tal y te reta de, pues mira, este está bien por esta razón, este no sé qué, pero también los social moments, ¿sabes? O sea, yo creo que honestamente, este seminario lo vi al final del día y dije, no, sí lo voy a escuchar porque llevo 2 semanas en ese curso y creo que voy en la línea y creo que esto también va a hablar sobre él. Entonces, honestamente, yo ratifico
y estoy convencida de lo que estás haciendo y que en verdad esto funciona. Digo, llevo mucho tiempo en este tema, he dado clases, pero esto que me compartieron, yo dije, bueno, anda, ayúdame, tómalo, que te va a gustar. Y yo, es que está larguísimo y es que después de terminar el primer módulo se me empezó a hacer un poco pesado, pero honestamente lo terminé los 4 módulos y le mandé bien orgullosa a Soledad Valero este, mi checklist de congratulations, lo has terminado. Y lo único, o sea, de repente tuve nada más por ahí el tema de los videos, que fueran cortitos, que le entendieras y además el idioma y tal, y habían 2 en alemán que dije, renuncié solo a esos, ¿sabes? Pero Sí, pero ya no es un problema, peite. ¿eh? Que estén Sí, en sí, sí, alemán. yo dije, el alemán nada más no se me da, el inglés lo que quieras, pero dije, Sí, en pero alemán fue el único, ya este, sabéis que ahora en estos momentos, pues, bueno, pues los idiomas ya no es un problema, ya no es una barrera. ya, Tenemos las herramientas ahora y las explicamos justamente en el curso también de cómo podemos generar nosotros material, vídeos en cualquier idioma con nuestra voz o al revés, ¿no? Si tenemos un material que nos viene en cualquier idioma, pues cómo poder de alguna manera lidiar con él, ¿no? Y bueno, sí, lo que estás comentando, al final os digo que sí que hay un antes y un después, hay un clic en todo esto y hay un momento en el cual te percatas de que el uso de estas herramientas pues te cambia la forma en la que afrontas los procesos educativos, la educación en general, y que vale la pena invertir este tiempo y que no va a ser opcional. Esto sí que no sé mucho tiempo, por cuánto tiempo alguien puede esconder la cabeza, digamos, y decir esto no va conmigo. Os digo que los alumnos, evidentemente, pues el perfil de los alumnos actuales no es el mismo que teníamos hace unos años. Ellos sí que van a estar utilizando estas herramientas, pero no las conocen tampoco. Hay muchísima gente, muchos alumnos utilizando estas herramientas, ChatGPT, pero tampoco saben cómo utilizarlas adecuadamente. Entonces es muy importante que empecemos a cambiar esto y que invirtamos un tiempo que os digo que es muy agradecido, porque cualquier minuto que invertáis, yo me juego lo que queráis que lo vais a recuperar con creces, ¿no? Porque os va a ayudar muchísimo a la hora de abordar pues este reto que es la educación, ¿no? Yo os invito a que profundicéis en estas herramientas, el curso, por supuesto, que ofrecemos desde Valgray, pero en cualquier caso, pues no es un tiempo que se pierde, es muy interesante. Desgraciadamente, pues es normal, ¿no? Esta sensación que nos abruma, ¿no? Muchas herramientas, tal, yo no tengo tiempo, yo ya voy de cabeza, esto no puede ser, otra vez, yo no puedo mirarme esto, a mí esto no, yo no entiendo nada, yo me pongo delante de ChatGPT y no consigo nada, pues os aseguro que eso se soluciona rápido, ¿vale? Con un mínimo de formación os aseguro que de manera autodidacta o a través de alguno de los cursos, os aseguro que esto, esto va muy bien. Yo ya no puedo, evidentemente, como os podéis imaginar, ya no como investigador en IA, sino como docente, yo ya no puedo no utilizar estas herramientas, porque al final, como os digo, si yo mañana tengo que explicar cualquier cosa, ya os digo, mi flujo de trabajo actual es, lo grabo a viva voz, desorganizado, pero lo que quiero decir, y a partir de ahí ya tengo mi esquema de pasos que tengo que realizar con diferentes herramientas para que al final acabe la presentación que habéis visto en el webinar, que después retoco. Evidentemente la intervención nuestra es clave desde el momento en que parte como semilla de esta información hasta el producto final, pero te quita muchísimo, muchísimo trabajo, te ayuda, te da ideas, te crea gráficos automáticamente, imágenes, vídeos. Yo ya estoy generando vídeos con los cuales de alguna manera estoy acompañando mis diapositivas para hacerlas más atractivas, ¿no? Y de alguna manera, pues, si tengo que explicar un concepto de una persona mayor teniendo problemas trabajando con un dispositivo móvil, pues antes generaba ya una imagen con IA, una persona mayor ahí concentrada con el móvil. Ahora genero un pequeño vídeo de 5 segundos de una persona mayor teniendo problemas y eso va a ser un GIF
en mi diapositiva, ¿no? Y si tengo que explicar algo muy complejo y es importante la parte visual, ya lo estoy haciendo también. En fin, esto es un nuevo mundo, un nuevo paradigma y acaba de empezar. Y va a ser constante, es decir, esto vamos a ir viendo, os aseguro, mes tras mes, novedades, de manera que, bueno, pues sí o sí, no es opcional. Y no es tan difícil. No quiero transmitir esa sensación de inquietud, de decir esto no va conmigo, no sé de lo que me están hablando. No, os aseguro, me juego lo que queráis, que todos los alumnos que han hecho cursos similares o nuestro curso en ediciones anteriores ya están utilizando estas herramientas diariamente y al menos pues ese miedo, digamos, inicial o inquietud ya la han perdido. Pues muy bien, gracias. Gracias. Gracias, Jordi. Bueno, pues si no hay, nos hemos pasado ya bastante tiempo. Nada, despedimos el webinar de hoy. Muchas gracias a todos por venir y por vuestra atención. Bueno, si tenéis alguna pregunta es el momento, si no, pues ya la responderemos por otras vías. Nos podéis encontrar por email, en la web, con el formulario de contacto. Como ha dicho Jordi, tenemos curso, tenemos más webinars y nada. Muchas gracias, buenas tardes ya, casi noches a todos y nos vemos en otro evento de Valgrive. Chao, muchas gracias. Chao. Muchas gracias, adiós. Gracias. Muchas gracias, adiós.